Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer una vez más Extraños en la Noche acá en la señal de Canal 2. Obviamente anoche comenzó el encuentro de teatro popular latinoamericano, el Entepola, que le hemos dado bastante tiempo en este programa, gracias a Dios, porque como lo decimos siempre, ¿no? El teatro de Jujuy es un teatro tan incipiente como bueno, es un muy buen teatro con buenos realizadores, buena dramaturgia, buenos actores, buenas puestas en escena. Así que hoy obviamente vamos a seguir hablando de este encuentro de teatro que reúne a compañías de toda Latinoamérica. Así que les propongo una pausa muy pequeñita y ya estamos hablando con un visitante, vino de Chile, cruzó la cordillera y vino a traer el teatro acá a la provincia de Jujuy. Lo habíamos anunciado. David Musa, muchas gracias por estar acá con nosotros haciendo Extraños en la Noche. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación al programa. De Chile a la Argentina, venir a este Entepola, a Jujuy. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una historia de alrededor de 30 años. En Chile surge un proyecto en las postrimerías, bueno, porque el teatro hay que situarlo también en los contextos políticos, sociales, ¿no? Y nace esta experiencia en las postrimerías de la dictadura chilena o del gobierno militar o como se quiera llamar. Y es entendiendo el teatro como una herramienta formidable de transformación. Ahí surge, en las poblaciones. ¿El teatro es una herramienta de transformación o el teatro es un lugar para poder decir? Desde los tiempos inmemoriales es así. El teatro ha tenido un objetivo también muy crítico de la sociedad. Y bueno, particularmente en los tiempos tan complejos como los que vivimos en Chile y en muchos países de América Latina, el teatro cumple una función, un rol social preponderante. ¿Me permitís que me sitúe un momento en ese tiempo, ¿no? En las postrimerías de la dictadura chilena? ¿Qué le dio el teatro a la sociedad chilena de entonces y qué le dio la sociedad al teatro? O sea, ¿qué le dio el teatro? Yo creo que una voz. Nos permitió en un minuto de oscurantismo, de alguna manera, en todos los ámbitos de la sociedad, nos permitió una voz. En los tiempos de no poder decir, sí, en ¿no? los tiempos donde todo era censura, digamos, ¿no? O sea, tú lo debes entender, cómo fue la dictadura aquí en Argentina, tan fuerte durante 7 años, allá fueron 17 años. Entonces, era la cultura del miedo que reinó en Chile desde el 73 al 88, 9. Y el teatro ahí cumplió una función importante. No hay que olvidar que hubo gente exiliada, relegada, presos, torturados y mucha gente de la cultura que fuimos también los que levantamos la voz y dimos una gran lucha en esos tiempos. ¿Qué decía el teatro desde entonces? ¿De qué hablaba ese teatro cuando un grupo de amigos se juntaban y decían, empecemos a hacer teatro? Mira, curiosamente, Andrés, no era como la posibilidad que da la democracia, ¿no? Se buscaban fórmulas muy a veces soterradas para poder decir discursos potentes, a veces inclusive a lo mejor no tan claros, pero el teatro nos permitía, y no solamente el teatro, las actividades culturales, todas las actividades artísticas, nos permitieron de alguna manera reconstruir el tejido social en esos tiempos tan duros. Son las postrimerías de la dictadura y esta instancia nace en una población o en un barrio. Cuando llega la democracia nosotros pensábamos que íbamos a tener realmente espacios para el desarrollo cultural, pero ¿qué se ha generado? O sea, una dictadura en el ámbito social, pero también ahora tenemos una dictadura económica que también nos reprime, ¿ah? Y eso es interesante. Y este proyecto no está ajeno a todas esas vicisitudes, a todas esas problemáticas. No es un proyecto teatral de un teatro que enajena, es un proyecto que hace que las personas tengan un espíritu crítico y reflexivo del contexto político y social donde viven. ¿A través de qué? A través de las funciones de teatro, pero también creando un protagonismo social real. Esto no son solo palabras, porque parece como, ¿qué es lo que es protagonismo social? Es tener un trabajo concreto, real y de presencia en las comunidades
más pobres, vamos a decir, porque la palabra esa no identifica todo, pero en las comunidades más precarizadas, una relación concreta, real, a través de talleres de teatro, ¿no? Entonces tú trabajas con los niños, con las herramientas, con las generosas herramientas que tiene el teatro, con las técnicas propias del teatro, con las mujeres, con diferentes problemáticas, con los adultos mayores. Entonces, ¿te imaginas lo que se genera ahí? Ese protagonismo de ver a un niño, a un adolescente, a una dueña de casa que nunca ha tenido un espacio para gozar de la belleza del arte y la cultura y que tenga la posibilidad de su barrio, de su centro cultural, tener un taller de teatro, verse con sus vecinos, el tema de la identidad que se produce, ¿no? Pues es que la vida a mí me enseñó algo, ¿no? Y me fue tirando abajo algunos prejuicios que uno tiene. Una de las cosas que me enseñó la vida, que las sociedades, mientras más golpeadas, más subyugadas están, más necesitan tener cultura, más necesitan tener al acceso a la cultura. Y que la belleza del arte no es privativo a ningún estrato social. Muy importante eso. No es patrimonio de las élites, Absolutamente. ¿No? Un buen cuadro lo aprecia el más pobre y lo aprecia el más rico. Cierto. De la misma manera. Así es, completamente de acuerdo. Y entender y valorar la cultura popular. Tenemos grandes cultores, digamos, por ejemplo, voy a hablar de Chile, Violeta Parra, Víctor Jara. ¿De dónde nacen? Nacen de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, acá los grandes hacedores culturales también vienen de ahí, de la raíz misma de la tierra, claro, ¿no? Acá a la esquina del canal tenés un pequeño anfiteatro homenajeado a las lavanderas del Río Chico, ¿no? Las lavanderas del Río Chico eran unas señoras que hace algunos años atrás venían a lavar ropa, ¿no? Después tan luego Castilla y Leguizamón, que vienen de la raíz profunda del pueblo, le escriben una samba bellísima que se llama Las lavanderas del Río Chico. O sea, los hechos populares están expresados en la cultura, claramente. No sé si en Chile ocurre lo mismo. O sea, bueno, sí, yo creo que sí. Hiciste un relato tan bonito de cómo de la valorización de las capacidades de los artistas que nacen del pueblo, que es muy potente. Yo creo que eso está presente en toda América Latina. América Latina es realmente una sola voz, más allá que esté Brasil con otro, entre comillas, idioma, pero somos una sola fuerza, somos una sola energía, somos una riqueza cultural y yo creo que somos una reserva cultural para el mundo. Pues es que no solamente una reserva cultural, somos una reserva natural para el mundo. También, claro. ¿A dónde se produce entre comillas, el mayor oxígeno del mundo? En el Amazonas. Claro. Nos morimos asfixiados sin el Amazonas, sí. Te aviso. Lamentablemente todas estas riquezas están en manos de algunos y eso, perdona que siempre lo lleve a ese plano, pero es que así, ya a mis 60 años uno ya ha pasado por tantos gobiernos, es imposible no ligar las cosas, ¿no? Y es terrible porque como las clases más dominantes y las oligarquías latinoamericanas nos separan, ¿no? Nos separan porque uno dice, no le demos mar a Bolivia, se dice, ¿no? Y uno dice, ¿pero el mar es chileno? Si el mar es de 7 familias, las más poderosas de Chile. ¿Entiendes? Bueno, el teatro, Andrés, ahí tiene una misión. Y yo creo que es esta. Bueno, como la que tú me estás permitiendo estar en tu programa, poder expresar, pero también a través de las técnicas propias que nos brinda el arte, porque el teatro también tiene que ser un espectáculo y un espectáculo ojalá masivo y de acceso a la comunidad. De más fácil acceso. Yo sueño con que el teatro sea de más fácil acceso. Antes de hablar un poquito de Entepola, cuando yo decía más fácil acceso, acá tenés un parque lineal en la puerta. Sí. 2,5 kilómetros. Sí, lo vi. Alguna vez conversamos con unos plásticos, con algunos músicos, y le decíamos, a ver, ese parque lineal tiene un mega escenario, donde en un banco esté sentado un plástico, Cortés, haciendo su obra. Un poco más allá, una contadora de cuentos, haciendo sus relatos. Poco más allá, quizás un actor haciendo un unipersonal. Otro poco más allá, un changuito con su guitarra. Yo decía, esos son los espacios para expresar la cultura. Y aprovechar esos espacios, claramente aprovecharlos. Parece romántico lo que dices, pero yo creo fervientemente en lo que estás proponiendo. Ahora digo yo, ¿por dónde pasa que no se hace lo que tú estás proponiendo?
Yo creo que es una decisión, nada más. ¿Decisión de quién? Ese es el tema, ¿no? Son decisiones, y lamentablemente hay que decirlo, son decisiones políticas, ¿no? Son decisiones que tienen que venir de los políticos tienen estados. que alentarlos a los artistas que bajen a mostrar su arte ahí. Sí. Quizás hay una señora que le gusta ver cómo pinta, una persona le gusta escuchar a un chango cantando, otro más allá se detiene a ver un unipersonal, una cuentacuentos, que acá en Jujuy hay gente maravillosa haciendo eso. Entonces es un mega escenario el Parque Lineal Civi. Pero acá hay un punto que no sé si en Chile ocurre lo mismo. Acá tienden a confundir cultura con espectáculo. Ellos creen que todo es un cuenta ganado en la puerta, ve cuánta gente entra. Claro. Y no necesariamente. La cultura entiendo que pasa por otro lado. Sí, bueno, mira, ahí hay un tema con cuál es la función del Estado, cuál es la función de los artistas, la desprotección que por lo menos en Chile hay de la gente del teatro. Entonces, nos genera situaciones en que estamos muy precarizados. Y esto no es tener actitudes victimizantes, pero los procesos son lentos, son complejos, y también estamos viviendo una etapa en donde la política en Chile de la concursabilidad hace a los artistas competir por obtener los fondos. Y eso es complejo. Eso es muy complejo porque nos fragmenta y nos divide por tratar de obtener los recursos. Y otra cosa, que hay muchas cortapisas para ocupar los espacios públicos. O sea, hay cada vez más restricción a la cultura en general. No estoy hablando de la cultura de los espectáculos, de la cultura del IC, sino que la cultura de masas, por decirlo de alguna manera. Que es la mejor, ¿no? Claro, entonces se complejizan. Fíjate que nuestra experiencia, que tiene más de 30 años, que yo sé que vamos a hablar de eso, en este minuto está en un franco riesgo. Y llevamos tantos años de democracia, donde se supone que hay un desarrollo cultural. ¿Está en riesgo? ¿Por qué está en riesgo? Porque se nos hace cada vez más difícil ocupar los espacios públicos. Tenemos que tener dinero para pagar ítems, para pagar guardias, para poder hacer nuestra experiencia. Entonces tenemos que invertir, no sé, $20.000 en pagar una empresa de guardias. Tenemos que pedir permisos para vender las empanaditas que hace la señora o los vecinos o el que hace todas estas cosas de ¿cómo se llama?, de orfebrería, de artesanía, restricciones para el tema de la electricidad. O sea, todo es muy restrictivo y eso hace que tú te sientas, que te conviertes en un gestor que se desgasta por tratar de sacar los recursos del Estado para después repartírselos a las empresas. No es tener un periodista, es tener una empresa de comunicaciones y marketing. ¿Qué hacemos nosotros pagándole a una empresa de comunicaciones y marketing? O te dedicas a eso o te dedicas a preparar tu obra. Claro. O sea, no se puede repicar y dar la misa a la vez. Claro, entonces, y nosotros que queremos hacer esto, que queremos hacer un intercambio, porque la fuerza y la potencia que tiene esta experiencia tienen que ver con la formación, no solamente con la circulación de obras, sino que con la formación de las personas, el intercambio de técnicos. Bueno, esa es una directriz común. Claro. Lo mismo le pasa a la gente que hace teatro aquí en Jujuy, ¿no? Que son gestores de su propia obra. Y no hay yo insisto, faltan los escenarios. Faltan los escenarios y yo creo que van a faltar siempre. Porque los artistas están. Pero por supuesto. Y con amor y con mucha pasión por lo que hacen. No, y además hay una dramaturgia en Jujuy increíble. Hay una dramaturgia muy buena en Jujuy y que no se aprovecha todo eso. Pero bueno, hay baloncitos de oxígeno que permiten ver la cosa con más optimismo. En Tepola, Jujuy, hace 10 años. En Tepola, Jujuy, hace 10 ¿Esto es un tubo de oxígeno para la cultura? Yo creo que sí, obviamente que esto tiene que ver con empeños, y aquí nos vamos a meter en el ámbito de la gestión, y no solamente por ser amable y granjearnos simpatías de nadie, pero hay que reconocer los pequeños aportes, los pequeños granitos de arena que hacen que se pueda materializar una experiencia de esta naturaleza. Primero tiene que haber un loco en esta historia, siempre tiene que haber un loco, y ese loco me va a matar cuando lo escuche, es Germán Román. Sin lugar a dudas. Llegó un chico... Un hacedor cultural increíble. Germán. Claro, actor, gestor, director, etcétera. Que llega hace más de 13 años, ya no recuerdo, 2003 más o menos llega a Chile. No voy a decir la edad, pero debe haber tenido unos 25, 26 años más o menos. Y llega y dice que ¿Qué quiere decir? ¿Que Germán ya es un hombre grande? Es un hombre grande ya. No. Y llega y dice, a mí me gustaría llevarme esta experiencia a Jujuy.
Y uno dice, ¿quién es este muchacho de pelo largo que llega a decir que quiere llevar esta experiencia allá? ¿Cómo, dónde y cuándo? Bueno, creo que no pasaron 2 o 3 años y aparece realizando el primer Entepola en Jujuy. ¿Cómo empiezan las experiencias? Primero muy pequeñita y ya, bueno, ya estamos. No, es un festival, es un encuentro muy grande, ¿no? Claro, dije festival el otro día, me corrigieron, no, es un encuentro. Sí, empezó, claro, como empiezan todos muy pequeñitos, pero mira, ya son 10 años, con todos los rigores que se tienen que haber pasado, que no lo dudo que tienen que haber sido así, y ahora ya sumando a toda la comunidad cultural. Ahora, y Entepola ahora ya está en México, hace 4 años. Hace 5, cumplimos 5. Este año en agosto tuvimos la quinta experiencia. Ahí la experiencia fue distinta, porque acá fue una compañía independiente, en este caso La Rosa Teatro, que va a Chile, participa de esta historia en Chile y se trae la experiencia acá a Jujuy, Argentina. Pero en Aguascalientes fue una apuesta, porque entramos directamente con una institución, en este caso con el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, en donde había un joven director, Alex Vázquez Zúñiga, y él, propone llevar esta experiencia, pero desde la institucionalidad, siendo que él es un filósofo, un músico, etcétera, pero era director de esa instancia. Y nosotros dijimos, ok, nos vamos a relacionar con la institucionalidad, que eso además tiene todo un tema crítico. Cuando a los cultores, a los agentes culturales, tú le hablas de la relación o los vínculos con el Estado, se le erizan los pelos. Sí, a muchos sí. Y lo bien que hacen, ¿eh? Sí. Lo bien que hacen. Bueno, entonces dijimos, sí, nos vamos a Aguascalientes y vamos a hacer la primera experiencia de Entepola en Aguas. Pero con el desafío de que en 2 años se involucrara la comunidad artística y cultural, la comunidad teatral, que lo vieron con mucha reticencia y resistencia. Se resistieron durante 2 años. O sea, llegaban a vernos, pero así, diciendo quiénes son estos. Bueno, logramos sensibilizarlos y podríamos decir que ya a partir del segundo, claro, el tercero ya estaba organizado por Te lo cuento muy cortito esto, porque ya está organizado por la comunidad cultural. Ahora, ¿es descabellado pensar un Entepola en Bolivia, un Entepola en Perú, un Entepola en Ecuador, Venezuela? Mira, te voy a ser bien sincero, te voy a contar una intimidad, que no lo sepa nadie, por favor, de aquí no sale. No, de acá no sale. De acá no va a salir. Sí, hay la experiencia que se está realizando en otros lados, pero nosotros no la reconocemos. Esta es la parte como farandulera del tema, ¿no? Sí, hay experiencias que... Y te voy a ser bien claro. Se hizo una primera experiencia en Venezuela hace muchos años y fue utilizada políticamente. Claro. Y eso es bastardearla. Me gustó ese término, yo no lo había usado, pero es bastardearla. Sí. O sea, que a mí me pongan aquí, ahora tú me hicieras sacar un cartel de quién sea, no voy a nombrar a nadie. No. Yo creo que la autonomía en ese plano, por lo menos, déjennosla. Y además, déjenlo a los artistas decir lo que tengan ganas de decir. Si ese es lo más rico de los artistas. No lo impongan. Entonces, claro, no podemos hacer nada con la marca. De alguna manera no hablamos nosotros de esos términos de marca tan empresariales, pero bueno, que sí, pero no la aprobamos. También se ha hecho en Puerto Rico, se ha hecho en Brasil, en varias ciudades, y se dejó de hacer. Se ha hecho en Ecuador, pero ahí también hay otro tema, en Ecuador y en Colombia. Y de nuevo, una utilización. Hay que tener cuidado con la relación con el mundo popular. No hay que hacer utilización. ¿Me entiendes? Hay que dejarlo fluir tranquilamente. ¿Para qué se meten al medio, muchachos? ¿Me entiendes? Entonces, eso nosotros no lo aprobamos. Pero hablemos de cosas positivas. Hay que ayudarlos, no adoctrinarlos. No adoctrinarlos, claro. Con propuestas, en donde seamos facilitadores y mediadores de esa experiencia y no imponer. No al intervencionismo. Claro. Me subo un ratito a las tablas. ¿Qué trajo Chile a este Entepola? Mira, nosotros no trajimos nada. No, sí, trajimos, voy a hablar de nosotros en términos de la red de Entepola, que vinimos e hicimos una coproducción de un dramaturgo argentino que se llama Martín Giner, tucumano, que es muy prolífico aquí en Argentina y también en España, y México y Chile. Y con actores mexicanos y actores chilenos y la dirección de Germán Romano, hicimos la obra de Martín Giner, El hombre que no subió al colectivo. Un trabajo muy interesante en el estilo del dramaturgo Martín Giner, con un humor fuerte, un humor casi como un humor sarcástico. Una ironía dura tiene, ¿no? Sí, una crítica. Una dura ironía. Una dura ironía inteligente, muy bien, con muy buena dramaturgia, ¿no?
en donde hace una crítica. Hay que saberlo leer, ¿no? Hay que saberlo leer, hay que saberlo actuar. Entonces, sí, eso traemos como, no digo que de Chile, sino que de esta coproducción. Sí, y de Chile vienen dos experiencias bien interesantes. Una de ellas es la que habla del tema de los profesores, una obra con un carácter bien social y política, con una apuesta muy clara. Y otra experiencia más de un teatro que trabaja con los objetos, que es maravilloso y mágico. ¿Ah? La compañía de teatro Imaginario y la compañía Tarea Urgente son las dos compañías chilenas que vienen, porque si no los digo, capaz que me matan después. Y bueno, y nombrar a todos los compañeros que vienen de Brasil, porque mira, esta experiencia no solamente la muestra de funciones que son gratuitas, sí. No, cuidado, no son gratuitas, son con entrada liberada. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque todos los que van a ir van a haber pagado a través de sus impuestos. Exactamente. Y eso lo aprendí hace poco. Se paga directa o indirectamente, Claro, pero se paga. Claro. Entonces es una experiencia que no solamente es la muestra de obras, y por eso que le llamamos encuentro, porque nosotros sí creemos que es un encuentro, que lo que hacemos es una construcción humana, artística, social, cultural y todo eso. ¿A vos qué te gusta más? ¿Subirte al escenario e interpretar un personaje o sentarte en una platea a disfrutar un muy buen teatro? Ah, qué buena pregunta. Yo soy un muy buen espectador y no actor viendo una obra de teatro o una obra artística. No sé si me explico. Sí. Soy un espectador que me dejo llevar absolutamente. Puedo ver una obra de infantil y me puedo dejar llevar como, bueno, en fin, como la variedad que tiene el teatro y la diversidad. Seguramente del otro lado hay gente que no va al teatro frecuentemente, inclusive algunos nunca han ido, no tuvieron la dicha de ir. Pero cuando vos te definís como un muy buen espectador del teatro, cuando vos te sentás a ver una obra del teatro independiente, este teatro tan lindo, ¿no? tan original que hay, ¿qué querés llevarte del escenario? Cuando vos te vas a decir, yo del escenario me traigo ¿qué? Claro, buena pregunta. Yo creo que también tiene que ver con, no me gusta hablar de la palabra producto, pero tiene que ver con los productos teatrales. Yo creo que tiene que haber no un facilismo en términos de hacer teatralidad, ¿no? Pero sí que las propuestas tengan una forma de ser cercanas y que logren identificación en los espectadores, en la comunidad en general. Yo creo que eso es fundamental. Yo que quiero llevarme, en el fondo, para no eludir la pregunta, porque la estaba eludiendo, yo creo que voy a ser bien franco, a mí me gusta emocionarme. Cuando una obra me emociona, esa cosita que uno quisiera... ¿Y si te enoja? O enojarme. Claro. Ahí dan ganas alguna vez fui a ver obra y que me enojé. Porque yo creo que a lo mejor lo querían provocar. O sea, son obras sí, por supuesto. que querían provocar eso en ti, de que uno hasta se pare del escenario, de la butaca y se vaya. No, inclusive hay unipersonales que son provocaciones permanentes al espectador, ¿eh? Sí, bueno, ahí entraríamos a hacer algunas disquisiciones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con utilizar al espectador. No, cuando digo provocación te desafiaba. La obra te desafiaba permanentemente, buenísimo. Desde lo intelectual, ¿no? Permanente desafío. Dime cuál era esa obra para ir a verla. No, genial, qué bueno eso. Y bueno, porque imagínate todo lo que logra en el público, poder removerlo, claro, todo lo que implica eso. Ahora, ¿cómo te llevas con el stand-up? Me encanta el stand-up. ¿Te gusta el stand-up? Me gusta. ¿No es un género menor del teatro el stand-up? No creo que haya géneros menores yo, en lo personal. Y creo que todo trabajo requiere de un rigor. Todo trabajo requiere de trabajo, requiere de sudor, requiere de tiempo, requiere de renuncias, de abandono. ¿Sé por qué te digo si no es un género menor? Porque a veces veo stand-up y me hace acordar mucho a un amigo que vamos a comer un asado una noche. ¿Y cuenta una historia? Es un tipo que está toda la noche hablando macana y nos reímos toda la noche de él. Claro, pero... Y es abogado, digamos, no tiene nada que ver con el stand-up. Claro, pero yo creo que se ha ido perfeccionando ese género y yo creo que está siendo tremendamente incisivo e inclusive una radiografía social de los distintos países o sociedades. A mí me parece que cumplen un rol muy potente y que sean solamente ellos como instrumento expresivo, vocal, gestual y con un micrófono y ya,
sin grande escenografía, sin grande utilería. Por ejemplo, ahora, no sé si se va a enojar que yo diga que, pero es un símil, una comparación. Tenemos invitado, no yo, sino que en Entepola, Argentina, Jujuy, invitó a un español que él hace narración oral, se definen como narradores orales. Es Matías Tárraga, de España. Es él, un micrófono de pedestal y un sombrero. Y se terminó. Y se terminó. Yo te conmino a que vayas a verlo hoy, a las 20 horas creo, o cuando se presente nuevamente con su espectáculo completo, al Mitre. Y yo creo que para mí eso es de alguna manera la narración oral o el cuentacuento o el que hace stand-up, porque es una sola persona, es solamente su instrumento expresivo con un público que pueden ser miles. David, muchísimas gracias, por haber venido y lo pasé muy bien. Muchísima suerte en esta Entepola y ojalá que algún día nos encontremos allá en Chile, en el Entepola Chile. ¿Cuándo es en Chile? Del 17 al 26 de enero. ¿Estás invitado? Muchísimas Absolutamente. Gracias. Me va a encantar. David, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. A ustedes les propongo una pausa y ya seguimos haciendo Extraños en la Noche. Seguimos en Extraños en la Noche. Después de charlar de Entepola vamos a seguir con otra rama de la cultura, con las artes plásticas, ¿no? Que en Jujuy tiene muchísimos exponentes de un talento extraordinario. Hoy tenemos a otro, Marcos Osácar, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Dibujante. ¿O haces dibujos? ¿Cómo te definís? Yo me defino artista, ¿viste? Pero yo también hago pintura. Pero lo que pasa es que no es mi fuerte, digamos, no es lo que más me gusta. No es que no lo sepa hacer, no es lo que más me gusta. Yo por ahí, por ejemplo, cuando hago una obra para algún salón, hace por ahí mucho que no pinto, pero sí dibujo y me sale sola. Incluso voy como mejorando sin practicar, ¿viste? Es como que ya lo tengo incorporado de hace muchos años, pero soy dibujante, ilustrador más que nada. Un artista, ¿no? A la hora de decir, o voy a pintar, o voy a dibujar, voy a hacer acuarela, óleo, lo que fuera, ¿lo elige o le nace? Él te nace. Y también lo elegí, o sea, son las dos. Lo elegís porque a lo mejor vos querés algo con color y a lo mejor, bueno, y te nace porque muchas veces tenés la necesidad de color. Porque yo no tanto, el tema es que cuando yo trabajo con color me meto muchos matices dentro de una sola gama de colores. Por ejemplo, en un blanco no te meto blanco, te meto blanco, celestito, todos blancos cromáticos que le dicen. Es un blanco con un tono de otro color. Es decir que aprovecho, ¿entendés? Pero normalmente me gusta dibujar porque en mi obra por lo menos funciona de otra manera. ¿Cómo funciona en tu obra? Y tiene ese halo de misterio que a mí me gusta, ¿entendés? ¿Ese halo abstracto? ¿O no lo definirías como abstracto? No, soy muy figurativo, es decir que ahora me estoy abstrayendo un poco más, pero figurativo, ¿viste? Normalmente le hago muchos detalles a lo que hago. A la figura. Normalmente mezclo figura humana, figura animal, figura vegetal. Digamos, no lo abstracto, sí, por ahí para el fondo, no es lo que más practico, digamos. Misterio porque ese blanco y negro tiene esa oscuridad, ¿viste? Yo no lo llamaría, no lo vería como algo negativo, sino como un halo de misterio, así como algo que no se entiende, ¿viste? Bien para dónde va. Ahora, hace rato vos te definiste también como ilustrador. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un dibujante y un ilustrador? El ilustrador normalmente es más narrativo, cuenta una historia y normalmente acompaña un libro, un storyboard, ¿viste? digamos, ¿cómo se llama? Un folleto, un poema. Ahora, hay ilustraciones que son una editorial en sí misma, ¿no? Hay ilustradores muy buenos. Yo normalmente para las ilustraciones he trabajado varias veces como ilustrador. He ilustrado libros, he ilustrado cuentos, incluso ahora estoy trabajando con un ingeniero y el ingeniero quiere hacer un manual de seguridad e higiene porque quiere dejar un legado para su hijo, para su familia.
y está haciendo un libraco así y estamos ilustrando, poner 5 o 6 por semana, no muchas, ¿viste? Porque también él tiene su presupuesto y es un libro grande. Ahora, en este caso, ¿vos ilustrás lo que vos entendés o vos ilustrás lo que el autor te dice? Normalmente con depende el autor. Hay gente que te deja toda la libertad del mundo. Yo, por ejemplo, con este señor último, él me dice qué es lo que quiere y cómo lo quiere, y más o menos yo de ahí lo hago. Y con el anterior, y esto es más, digamos, caricaturesco, más naif esto, ¿no? Con el otro persona, con el otro señor que trabajé, que es con Módena, un abogado que está ahí haciendo un libro de cuentos. Ese cuento tiene mucho de ese realismo fantástico, tiene un poco de policial negro, es una mezcla. Y, por ejemplo, ahí sí soy más yo, digamos. Entonces, pero digamos, y muchas veces le tengo que preguntar qué es lo que entendió él, porque yo entendí esto. Y más o menos me dice y... Cuando se escribían, cuando todavía los diarios eran sepia, si no existía la fotografía impresa, cuando había algún hecho importante, no sé, un crimen, un juicio, lo que fuera, el diario mandaba al cronista y mandaba al ilustrador. Sí, ¿no? Entonces sí. el ilustrador urgente claro. pelaba su... Hay un programa, creo que, no sé si en Canal 3, en TN creo que es un programa viejo ese de bigote que habla de los crímenes, sinvergüenza, y cuenta así, muy gracioso. Hay un viejito loco que ilustra una escena de un crimen de todos los que cuenta. Entre todos los crímenes hay uno emblemático y él lo pinta y hace una escena. Sí, se usaba mucho antes. Tenían un rol fundamental los ilustradores. Como los corresponsales de guerra de los diarios. Claro. En la época, te estoy hablando del siglo XIX. Claro. Se veía mucho en la guerra civil del norte y sur en Estados Unidos. Muchos dibujos. Sí. Que no existía la fotografía impresa todavía en la época. O había, pero era cómodo por ahí con la cámara. Por ejemplo, agarraban y sacaban una foto del batallón, pero por ejemplo el ilustrador le metía su parte fantástica, como mostraba una guerra y él le hacía todo. ¿Qué te gusta más, dibujar o ilustrar? Me gusta más dibujar. Porque ilustrar, si bien el dibujo, digamos, lo que cuenta lo que yo hago, de lo que soy yo. La ilustración normalmente es para alguien que te pide algo. Es como un encargo. En cambio, yo cuando hago mi obra hago un dibujo. Tiene mucho igual, una cosa con otra, porque tiene mucho ese pulido fino, ¿viste? Y yo soy bastante narrativo. Que incluso hay colegas que me han dicho, no, pero el dibujo no es el narrativo. Bueno, ¿dónde está escrito? Le decía yo que no debe ser así. Tengo yo una beta como narrativa cuando cuento una historia, ¿viste? En cada una de tus obras vos querés que el espectador, la persona que se para adelante, vea una historia. Sí, o por lo menos que quede reflejado eso lo que yo quiero contar. A veces encuentran otra cosa, pero eso es lo que pasa con el arte, que el espectador siempre va a encontrar otras cosas. Incluso te puede dar una idea, porque yo entendí, vos pones un cuadro con una intención y él yo entendí que era esto. Ahí está bueno, porque interpreta otra cosa y a lo mejor vos decís no lo había pensado, ¿entendés? Claro. Tiene mucho de subjetivo, y mi obra es subjetiva. ¿Por qué empezaste a dibujar? Y yo creo que lo hice siempre. Vos ves hoy en día que las madres, enseñale a mi hijo a dibujar, es un genio. No es genio, es un proceso normal entre todos los niños que hacen eso. De ahí sí, hay algunos que son genios, pero todos los chicos dibujan. Nada más que yo lo hacía mucho tiempo y después se me pegó y mi hermano vamos a jugar al fútbol y no, yo quería dibujar. Maricón, ¿entendés? Y siempre me peleaba por ese lado. Pero como así son los chicos, y después siempre lo hice. Después me di cuenta que quería vivir de esto, que es difícil, pero sí lo hago, porque aparte le voy buscando otras variantes. Y ahora, para vivir de esto, ¿cuánto hay de talento y cuánto hay de estudio? Mirá, hoy en día, en este momento, hay más que nada suerte, mucho caradurismo, te digo, mucha labia, y yo no tengo eso. Yo tengo mucho estudio
sé que tengo talento, tampoco quiero decir tengo talento porque no queda bien que lo diga al aire. Pero, y suerte, tenés que tener suerte. ¿Suerte para qué? ¿Para encontrar la galería adecuada? Para encontrar la gente adecuada, que yo muchas veces uno se golpea mucho porque encuentra gente que no está a la altura de las circunstancias. O vos te lo tomas de una manera y la otra persona no se lo toma con la misma seriedad. ¿Entendés? Entonces es como que no es lo que vos creís. En este mundo 2.0, en este mundo tan mercantilista, ¿se valora lo que es la obra de arte? Yo creo que se valora, pero yo creo que se valora más el efecto. ¿Entendés? Lo que dice la gente que está alrededor. Ay, genio, te hizo una cosa así. Y no es ni Jackson Pollock, ni ninguno ni ningún, viste, post-expresionista, ¿entendés? Es un tipo que se animó a tirar y entonces toda la gente que está alrededor ven eso y ¿entendés? Y va más que nada por una cuestión de mercado. Yo creo que se debe valorar, porque yo creo que todos tenemos la sensibilidad un poco. ¿Por dónde ve el mercado ahora? Si se lo supiera... ¿Estarías dibujando eso? No sé si estaría dibujando eso. Tal vez sí, estaría más cerca, digamos, pero... por ejemplo, hay en Jujuy hay gente que le pega al mercado. No quiero dar nombres, porque tienen esa suerte. Tienen una buena autopublicidad, gente que le gestiona, tiene buenas conexiones, tiene labia y yo soy muy transparente en algunas cosas y me cuesta mucho. Pero tengo la sensación que en Jujuy cuanto menos faltan paredes para que los plásticos puedan colgar sus obras. Faltan paredes. ¿Sabes qué pasa? Que acá todavía se sigue creyendo que las cosas son gratis y nada es gratis. Si bien tampoco puedo pagar 2.000 pesos luz, 3.000 pesos luz, tampoco puedo pensar que esto tiene que ser gratis. Que todo es gratis, porque tu trabajo vale. Entonces yo trabajo, bueno, de onda, ¿viste? Y no, tiene un precio. Pero ¿por qué vos cobras más si la obra de él es más grande que la tuya y le está cobrando más barato? No, pero yo hace 25 años que hago esto, le digo. Claro, pero además, ¿cómo se monetiza? ¿Cómo puedo decir cuánto vale una obra de arte? Es muy subjetivo. Es muy subjetivo, pero tiene que ver con la trayectoria de uno, con la obra de uno, con el trabajo. También tiene que ver muchas veces con, por ejemplo, en Buenos Aires tienen otra valoración que la cantidad de premios, que la cantidad de muestras, que la cantidad de viajes. Muchas veces la gente que gana premios, muchos premios, no quiere decir que sea mejor que el que no ha ganado premios, es simplemente que le ha pegado justo con un jurado y eso ha ido encadenando otras cosas. Por ejemplo, cuando se reúne un jurado para premiar una obra, dice, pero este ganó premio, entonces ya lo tiene en cuenta por ese lado. No quiere decir que vaya a ganar por eso, pero ya es un punto a favor. Ahora, un plástico para tener éxito, triunfar y demás, ¿necesita sí o sí colgar en Buenos Aires o alcanza con colgar en Jujuy? Si lo supiera. Yo la verdad que los últimos años que estuve en Córdoba, después me vine acá, me vino en la caída de la Rúa y dejé todo en suspenso. Y terminé acá, terminé profesor. Ya la trayectoria ya tenía varias muestras en Córdoba. Pero yo lo que quería hacer es otro puente, ni Córdoba ni Buenos Aires. Como tenés la internet, yo quiero salir de acá para afuera. Muchas veces todavía se sigue creyendo que tenés que ir a Buenos Aires. Yo creo que tendría que salir de eso, que no tendría que ser de Buenos Aires. Acá hay lugares lindos donde tienen lindas obras. Es verdad, como decir, faltan paredes, pero tampoco es que faltan tantas, porque vos cada artista tiene la pared de la casa del artista, o la obra del artista en su propia casa, en su propio taller, que vos podés visitar. Hoy tenés el Facebook, tenés un montón de información. ¿Esas herramientas les ayudan a ustedes? Yo creo que sí. Yo vendí obras por Facebook. Porque yo tengo el Facebook, el perfil, y tengo la página, que se llama, miro la cámara, El Imaginario de Marco Osácar, es mi página. Bueno, y ahí conseguí alumnos, das clases, qué sé yo, talleres particulares, me consultan por ahí muchas veces, y he vendido algunas obras, por ahí. No te digo que es la manera de salir al mundo, digamos. Sí, hay muchas otras más.
Pasa que yo no estoy enganchado, yo sé que hay muchas movidas, que hay gente que por ahí vos los ves que viajan, que lo habría así, lo ves, se fue a Europa y enganchó con alguien para ir a Europa por el tema de la fundación, de que esto del arte. ¿Y qué pasó que no me enteré? Decís vos. Está bien, hacen su movida. No es tan inclusivo, no es un mercado inclusivo y es un mercado complicado. ¿Hay que tener un buen marchand o no? Seguramente, y eso falta. Faltan galeristas acá. Acá se dice galerista cualquiera, y un galerista, como lo dijo bien una crítica una vez, tiene que tener los cojones para bancar al artista. No decirle al artista, no, cambiar como en una... ¿Tiene que ser una suerte de mecenas un galerista? Un galerista, si te tiene tu obra, porque hay como un feedback ahí, ¿no? Porque es lo que le conviene a él, te conviene. Pero no le puedo decir a una tía, che, no, vos cambiá lo que estás haciendo, porque no, ¿cómo que cambiar lo que estoy haciendo? Ese soy yo. Este soy, claro. Si vos querés que te venda una mentira, te vendo una mentira y te firmo. ¿Entendés? Pero eso por un lado. Y también tener un artista que diga, no, yo te lo banco porque creo en esta persona, pero no creo que haya mucha gente jugada. Y no te hablo de Jujuy, yo te hablo en general. No sé yo creo que en general los que no hay son mecenas, como habían y antes. mecenas, mecenas de marchand, alguien que te banque, no, la verdad que sería muy oportuno tener uno. Hace mucho han desaparecido los mecenas en el país. ¿Hay mecenas todavía? No sé si viste esta película, esta con Brandoni y Franchella. Sí. Que era artista. Sí. Bueno, el otro es su amigo de toda la vida, pero es su galerista y también es su mecena, porque también lo bancan. Bueno, ese es un mecena. No solo es tu galerista, sino que compra tu obra, te banca y también te distribuye. Es también una suerte de galerista. Marcos, ¿de qué estás dibujando ahora? ¿Qué estás dibujando? Ahora estoy trabajando para... Yo el 10 de diciembre, supuestamente, y digo supuestamente porque tengo que llegar con el enmarcado, tengo que ¿cómo se llama? Tengo una muestra en Culturarte, en los 2 pisos, y tengo que llegar. ¿Y qué vas a llevar ahí a Culturarte? Lo que estoy trabajando ahora, tengo algunas obras no muy viejas, o sea, de hace 3 años, no, tampoco quiero reciclar de mucho antes, tendré 1, 2, 3, 4 obras, digamos, viejas, y después la otra 26 son de este año y del año pasado, que son, habla sobre, yo trabajaba mucho, hay una muestra que hice en el 2012 que me hizo no la editorial, sino, ¿cómo se llama? Ni la crítica, sino el análisis de obra. Sí. Me lo hizo Sergio Sago, que también lo había llamado para que me lo haga a esta. Que habla de la naturaleza, digamos, el fervor de la naturaleza, que yo, de lo que trabajo mucho yo. Y ahora lo que estoy haciendo es como una denuncia, digamos, es como una alarma, ¿viste? No estoy hablando de que el hombre debe volver a la naturaleza, sino que el hombre debe cuidar la naturaleza, porque es como un grito de alarma, ¿viste? Están destruyendo el bosque y tiene que ver todo con eso. Se llama naturaleza intervenida. Y empieza más o menos con intervenciones inofensivas, digamos, que son la pintura rupestre, hasta ahora la modificación completa del hábitat. Ahora, ¿vos estás de acuerdo con esto cuando se llama y dice vamos a intervenir determinado monumento, determinada plaza? ¿Te gusta esas movidas a vos o no? Depende de la intervención. Yo las últimas intervenciones, sigo diciendo, la que siempre me llamó las intervenciones que hacía Marta Minujín sobre el Partenón del Libro, sí. Ese tipo de cosas me llaman más la atención que ir a intervenir en la plaza, que muchas veces nunca se sabe bien qué es. ¿Qué es lo que se quiso hacer? Es algo que yo lo veo desde la vereda enfrente y yo como espectador y me llama la atención y voy. No, la verdad que no, si no siempre me parece, no es que esté en desacuerdo, pero no es algo que a mí me ¿Cómo logramos que un niño, un adolescente, en esta época, y vuelvo a decir del 2.0, logre conmoverse frente a una obra de arte? Bueno, eso pasa por los padres, ¿no? Llevarlo a ver museos, muestras, hablándole del tema, quitándole un poco el celular, porque yo veo que yo he sido profesor en un privado y
chico así, tiene que quitarle el celular, pues no se puede tener celular encima. Entonces, bueno, yo lo positivo que traté de hacer es que busquen tal imagen o referido a tal tema para trabajar. Entonces yo por ahí no tenían señal en el colegio, yo les prestaba internet y yo buscaba. Pero siempre hay uno que está con los jueguitos. Está whatsappeando, les quitaba el celular, se lo ponía. Y es difícil, es muy complicado. Si no viene de la casa... El tema es que entonces la excusa, ¿sabes cuál es la excusa? No, que te da la adolescencia. Yo tengo 2 hijos adolescentes y no estoy ni justificando, digamos, eso. El tema es que si las nuevas generaciones no logran conmoverse, estamos complicados, ¿no? Sí, porque ¿con qué se conmueven? Con cosas muy pasajeras. Porque las modas sí, son bárbaras, sí, yo también soy adolescente, bárbaras las modas, todo. Ahora está el celular, que es una revolución muy grande, ¿viste? Esto que tenemos ahí. Pero son cosas pasajeras. Aparte, lo que es esto, ya sea la internet o no es muy fiel, digamos. En el sentido de que te dice una cosa y no sabes si es verdad. Ver una ilustración. Pero no sabes si es verdad. Claro, por más linda que sea en la internet, no me provoca lo mismo que verla. No, bien vivo, directo no. Aparte, la muchas veces más vale, las podés trabajar, les podés dar más nitidez. No es lo mismo, sirve de propaganda. A mí me sirve de publicidad, porque ven más o menos lo que yo hago. Claro. Aparte, la mayoría de esas obras no las tengo ya. ¿Ah, no? No, las tengo todas vendidas, la mayoría no las tengo, algunas no las tengo hace mucho. Esta la tengo, la primera. Este caballito. Es una llama en realidad. Ah, una llama. Sí. Estoy medio chicatón yo. Sí, es una llama y atrae otra. ¿Ves? Ahí tenés en el ojo, le hiciste. Se refleja un partido que a ver si, bueno, acá, no sé si lo cardenal, en un bosque. Un carpintero. A ver. No, hay una parte que es un dibujo que es tinta violeta y amarillo, que es como la continuación de eso de la llama. Que se ve la llama y se le refleja en el ojo un chico jugando al fútbol en la puna, y después está el punto de vista del picadito de fútbol y del otro lado la llama mirando. Es como, esos son 2 que lo hice en conjunto, tienen 10 años ahora. Y son una de las pocas obras que tengo hace mucho que no he vendido, porque normalmente no las tengo diario en casa, las voy vendiendo, así Marcos, entonces en Culturarte, a partir de... El 10 de diciembre, si no me equivoco. En los 2 pisos de Culturarte. Digamos, planta baja y entrepisos. Sí. Ahí está. Sí, el 10 de diciembre a las 20 ¿Cuántas obras en total llevas? Y yo creo que voy a tener unas 30, 31. No me quiero arriesgar a decir otro número porque tiene que caber. Y no quiero, viste, que falla con el número. Después dicen que la televisión miente, ¿viste? Marcos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos. Gracias por haber compartido. Listo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves nos encontramos acá, en Canal 2, para hacer otros extraños en la noche. Chao.